Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase virtual. La vamos a hacer más o menos de 40 minutos. Les voy a dar como el nuevo tema que vamos a empezar a trabajar, que es sociedades para este corte. Y vamos a asignar unas exposiciones para el próximo corte. Para la próxima clase. Esto les va a compartir mi pantalla para que vean el material que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, Ya no está. vamos a... Vamos a silenciar los audios. Chicos, vamos a dejar los audios en silencio, ¿listo? Para que no se escuche la bulla de sus casas. Bueno, como les decía, vamos a iniciar el tema de sociedades. Para este corto, según el diagrama de Gantt, ustedes tienen que, o vamos a ver el tema de sociedades. Acá vamos como a repasar los tipos de sociedades. Entonces, para las evaluaciones, muchachos, antes de comenzar, se las voy a entregar cuando nos volvamos a ver. ¿Listo? Para que ustedes las verifiquen, ya están todas las notas. A algunos les faltaban unas notas en las exposiciones que yo se las terminé de colocar el fin de semana. Ajustarse. Y ya. Por ahora las clases todas van a ser virtuales, depende de qué decida la universidad, bueno, qué decida el país. Si deciden volver a retomar la clase para las universidades y colegios, pues nosotros volveremos a clases presenciales. De resto se van a hacer virtuales. Es muy importante que ustedes todos los trabajos los suban al Cubides, porque ahí es donde van a mirar pues cómo el desarrollo de cada uno de ustedes por medio de las actividades que ustedes suban. O sea que acá no va a valer, profe, recíbamela por el WhatsApp, no, profe, recíbamela en físico, porque todo es por el Cubides. Bueno, el tema es sociedades. Entonces, voy a leer como los conceptos, lo vamos a hacer participativo. Cuando alguien tenga una pregunta o vaya a participar, pues quita el audífono y participa. Y vuelve nuevamente activa el micrófono en silencio. También voy a llamar a asistencia para las personas que están acá, pero quiero que por favor cuando llame la asistencia me dicen presente. Bueno, sí estoy, pero por el chat. Este programa tiene un chat y ahí va a quedar como la evidencia de que todos asistimos. Yo los saludo por el chat. Profe. Señora. Profe, pues como su merced dice que para la próxima clase está programada unas exposiciones. Sí. Sí, pero si mientras tanto, o sea, no tenemos claro, pues si las clases van a seguir virtual o cómo van a seguir, ¿hay alguna posibilidad de que esa actividad se cambie? Porque pues así, por este medio, ¿cómo vamos a realizar exposiciones? ¿Cómo Que la me vamos parece a como... hacer? El profesor Jair dijo que podíamos hacer exposiciones como para hacer diferentes actividades. ¿Cómo tengo pensado que se pueden hacer? Como algunos no pueden asistir de pronto porque no tienen internet o, bueno, por X o Y razón, aunque pues yo creo que en este momento, por la situación, sí va a ser, si siguen las clases así, sí es importante que todos los estudiantes traten como de recargar, si pueden, en este momento, incluso para subir los trabajos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la exposición? Los grupos van a ser de 6 personas, son de sociedades. Ustedes escogen 1 o 2 personas para las que expongan, ¿sí? En ese momento se activa el micrófono y la persona hace su exposición, ¿sí? Así lo vamos a hacer. Si usted ve que no va a ser pues como en la clase, si lo hacemos en clase, digamos que la otra semana volvemos a la normalidad, entonces no, lo hacemos igual. 1 o 2 personas exponen porque ustedes no pueden cambiar algo que ya planearon de un momento para otro. Entonces, preparan en grupo su trabajo. ¿Qué incluye el trabajo? En las exposiciones y 5 preguntas tipo IFES. ¿Sí? No puede haber todas las anteriores ni ninguna de las anteriores en las preguntas. Digamos, una persona del grupo expone. La otra persona del grupo va a leer
las preguntas y comienza a hacerlo participativo con sus compañeros, ¿sí? Para ver cuál es la respuesta correcta, esa la podemos manejar como por el chat. Te hace la pregunta y para que todos estemos, para que no estemos hablando todos ahí, entonces, ¿qué hacemos? Por el chat decimos la A, la B, para mirar cuál es la correcta. Para hacer más dinámica la clase, porque 40 minutos hablando yo sola acá, no se puede. Entonces lo vamos a hacer más dinámico así. ¿Listo? Hablemos un rato todos. No, porque esta es otra cosa, chicos. Estas clases se van a subir a YouTube para ser publicadas en Incubides. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque los profesores, los coordinadores van a entrar a verificar que realmente estemos haciendo la clase. Pues hacemos una clase de recoche, pues se van a dar cuenta que la clase fue de recoche. Entonces, si alcanzamos, entonces, profe, si la próxima clase solo alcanzamos a 2 exposiciones, pues hacemos 2. Si alcanzamos, son 6 grupos. Entonces, vamos haciéndolos. Yo creo que la próxima clase alcanzamos por allá 2 o 3. Y ya la siguiente clase los otros 3, y ya la siguiente ya sería creo la evaluación. ¿Qué me ibas a preguntar? Bueno, entonces, exposición, escogemos 6 personas para el grupo. De esas 6 personas escogemos 2 que exponen, ¿sí? Sí. De esas, y la actividad, pues son 5 preguntas, ¿sí? Tipo IFES. No puede haber una respuesta, entre las respuestas de las preguntas no puede haber ninguna, todas las anteriores ni ninguna de las anteriores, ¿sí? Sino que debe tener una respuesta correcta. ¿Qué otra cosa les va a beneficiar con las preguntas? Esas preguntas que ustedes van a hacer, yo voy a escoger una para la evaluación. O sea que en su evaluación van a haber 6 preguntas de esas. Ya las otras 4 las hago yo. Listo. Entonces eso les va como ayudar si ustedes hacen unas preguntas que sean claras, que permita que sus compañeros entiendan y puedan dar unas respuestas correctas, las van a poder estudiar. Entonces, primero la exposición del tema, lo vas a poner 1 o 2 personas, ustedes lo deciden, ¿sí? 1 o 2, dependiendo, ustedes lo pueden manejar. Y otra persona va a leer las 5 preguntas tipo IFES, que no pueden ser, la respuesta no puede ser todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Listo? Y así va a ser más fácil. Igual esa persona va a responder por la nota del grupo. Entonces ustedes se dividen. Si yo voy a exponer, pues venga, ustedes hagan más parte del trabajo, sí, porque usted va a tener que estudiar más. Entonces ya ustedes se dividen allá. Terminamos la actividad, yo les creo la tarea. Todos deben subir las diapositivas con las preguntas, chicos, todo. ¿Por qué? Porque acá yo todo lo tengo que calificar por el Cubides. Entonces el que no subió nada, pues no tiene, ¿cómo le coloco una nota si no tiene nada para colocarles? Y también la subimos así en grupo, como lo hemos manejado siempre, una persona por todas. No. ¿No? Todos deben subir las diapositivas. O sea, usted tiene en su Cubides una tarea que tiene que darle respuesta. Que es subirla. Exacto. Ah, ok. Así ella ha trabajado en grupo. Listo. Obviamente en su material de apoyo usted coloca en la primera página 5 integrantes. Y esa es la que suben los 5, pero cada uno la sube. Igual con las preguntas. ¿Sí? Listo. Listo. Bueno, entonces el nuevo tema de sociedades, que es de lo que ustedes también van a exponer, ya iniciando como la clase. Dice, las sociedades que se consideran de capital o sociedades por acciones son las sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, que son las que una de las sociedades que ustedes van como a exponer más al detalle. Las cuales deben cumplir las formalidades legales correspondientes para la venta de acciones, pago de dividendos, readquisiciones y venta de acciones propias. Para constituir ese tipo de sociedades no se requiere la calidad de las personas, sino el valor del capital que aporta cada uno. La ley establece que toda sociedad de capital requiere para su funcionamiento la autorización respectiva de la Superintendencia de Sociedades, quien define el monto máximo de aportes que la sociedad está en capacidad de recibir de sus socios. Entonces, los únicos tipos de sociedades que se pueden tener por acciones es la sociedad por acciones sin comandita por acciones. Y en este momento, la SAS, sociedad por acciones simplificadas. ¿Sí? Como dice ahí, es la ley quien establece mediante la Superintendencia de Sociedades cuál es el monto máximo de aportes que debe tener cada sociedad. En el grupo que le corresponde exponer sociedades anónimas, comandita por acciones y las SAS, deben investigar
según la Superintendencia de Sociedades, cuál es el monto máximo de acciones que ellos pueden tener. ¿Listo? Para que vayan tomando apuntes en caso de que les corresponda a ese tipo de sociedad. Bueno. Hay diferentes tipos o clases de capital en la sociedad, ustedes ya lo conocen, que es el capital autorizado, el capital por suscribir y el capital suscrito por cobrar. ¿Sí? Y el capital suscrito. El autorizado, como ya sabemos, es el que se aprueba para la constitución de la empresa, ¿cierto? El suscrito es el que se suscribe en la asamblea. El suscrito por cobrar son los que ya los aportantes o accionistas compran, pero están por pagarlo, ¿cierto? Y el por suscribir es el que todavía no se ha vendido. Eso todavía es claro, pero en la evaluación vi que algunos todavía se confunden al identificar este tipo de sociedades. Por eso como que esta parte de la exposición, de la diapositiva se la debían aprender, y para que logren identificarlo y hacer los ejercicios. Porque en el último corte vamos a hacer nuevamente ejercicios prácticos. Entonces, tratar como de que les quede claro. Dice que cuando se efectúen aportes en especie, o sea, alguien del grupo me ha hecho una pregunta de que si solamente se podían vender acciones, o sea, en dinero. Y la ley dice, la norma dice que cuando se pueden hacer también aportes en especie. O sea, yo puedo aportar una casa, inventario, un carro. Sí, yo lo puedo hacer. Pero cuando yo digamos yo aporto una casa, un carro, una vivienda, solo que cuando registro la sociedad, debo identificar en cuánto voy a valorizar en acciones eso que yo aporté. Entonces, si el carro vale 5 millones, 10 millones, bueno, mi aporte en total en especie fue 30 millones, ¿en cuánto voy a valorizar en total de acciones esos aportes? Ya de resto, sí son acciones, las más comunes, cuando uno compra acciones, mi capital se autorizó por 5.000 acciones, entonces son 5.000 acciones las que uno va a sacar al mercado. Esa autorización se define en cantidad de acciones comunes y privilegiadas, el valor nominal de las acciones del derecho de suscripción por cada accionista, los términos de suscripción y pago, el goce de los dividendos, etc. Cuando se constituye una sociedad por acciones, se debe definir todo. Cuánto valen las acciones, cómo se van a distribuir, qué porcentaje va a tener cada persona con sus acciones, ¿sí? ¿Cierto, Fernanda? Que está por allá en otra parte. Bueno, no solamente se hacen sociedades o no solamente se suscriben o se crean sociedades por acciones, sino también hay otra clase de sociedades que son las que ya conocemos, que se hacen por personas naturales o por personas jurídicas que se constituyen para crear una sociedad y no es necesariamente por acciones, sino que es por sus bienes. Entonces, esta cuenta representa el valor de los aportes iniciales efectuados por los socios al momento de constituir una sociedad. Acá ya se pueden constituir sociedades limitadas, ¿sí? Sociedades en comandita, otro tipo de sociedades. Para las sociedades de personas o por aportes o cuotas de interés social, empresas unipersonales. Ustedes recuerdan, también me van a exponer de empresas unipersonales. La constitución y los aportes se registran en el patrimonio tomando la cuenta siguiente. Ya sabemos la cuenta contable que se utiliza cuando uno crea una sociedad diferente a la que es por acciones. Hay diferentes tipos de acciones que son las comunes, las privilegiadas y las privilegiadas sin derecho al voto y las readquiridas. Entonces, las comunes son las ordinarias que uno conoce en toda sociedad. Dice que otorgan los derechos de participaciones en las asambleas con voz y voto. ¿Qué significa con voz? Solamente puedo opinar. Y con voto es que mi opinión tenga un valor, tenga un derecho, se pueda hacer cumplir. Se pueden negociar libremente en acciones en el mercado de valores y derecho a inspeccionar los libros de contabilidad. Profe, se le escucha entrecortado. ¿Ya? Profe, qué pena
a poder un poquito más despacio. Bueno, listo. La clase la programé para 40 minutos y yo creo que se va a cortar a los 40 minutos. Bueno, les voy a ir más despacio. Igual todo este material yo se los voy a compartir en el video. Profe, ¿cuándo sube el video? ¿Hoy mismo? Yo creo que mañana, porque se toca pasarlo a YouTube, se demora un poquito. Entonces, acciones comunes. Cosa pueden colocar allá ustedes si ustedes todos tienen el micrófono en silencio, solo me van a escuchar a mí, va a ser más fácil. ¿Ya todos están escuchando bien? Sí, señora. Entonces, como les dije, hay diferentes tipos de acciones. Unas son las comunes. En estas están las ordinarias, que para estas ustedes tienen derecho, ellos tienen derecho a voz y a voto, quienes compran acciones ordinarias. Pueden opinar y su opinión también puede tener una participación en una decisión que vaya a tomar la asamblea. Las pueden negociar y tienen derecho como a inspeccionar los informes financieros de la empresa. Cuando hablan de libros de contabilidad, pues son los informes que uno presenta. La otra, bueno, las que se me olvidó, las comunes pueden recibir beneficios económicos cada año. ¿Cuál es el beneficio económico que puede recibir? La distribución de los dividendos, ¿sí? En el porcentaje que los compró. Y en caso de que se liquide, pues también puede recibir la parte que le corresponda. La otra son las acciones privilegiadas. Estas acciones de que conceden a sus dueños, además de los derechos de las acciones comunes, otros privilegios más. Preferencia de reembolso hasta por el valor nominal de la participación en la sociedad en caso de liquidación. Destinación en primer término de cuotas determinadas sobre las utilidades y mayores dividendos, ¿sí? Entonces, digamos que en Ecopetrol deben manejar acciones comunes que son las que le venden a todos los ciudadanos, que son las que ofrecen en el mercado. Y le dan a uno una participación dependiendo de lo que usted compró. Pero también deben existir acciones privilegiadas, que son los que tienen los mayores porcentajes en los dividendos por la participación que tienen. También se pueden obtener acciones privilegiadas, pero sin derecho al voto, ¿sí? Dice que acciones de goce o de industria, aquellas que se entregan como compensación de aportes en trabajo, conocimiento, tecnología, secretos. Estas se les confieran a sus dueños y tienen los siguientes derechos. Ellos pueden asistir a las asambleas con voz, pero no tienen voto. Pueden participar proporcionalmente en las utilidades decretadas. Y en caso de liquidación, participar de las reservas y valorizaciones acumuladas. Entonces, en este tipo de acciones, como ellos lo único que están dando es como su conocimiento o su trabajo, no tienen tantos derechos como los privilegiados y los que tienen acciones comunes. Ya por último están las acciones readquiridas. Dice que cuando una sociedad readquiere acciones expedidas, se dice que tiene acciones propias readquiridas. ¿Cómo serían readquiridas? Pues que ¿cómo creen ustedes que sería una acción readquirida, muchachos? ¿Qué se les viene en la cabeza de que es una acción readquirida? Como en el caso de Ecopetrol, que hay accionistas que revenden esas acciones para que otros las compren. Sí. ¿Qué más? Pero sí es lo que dice, yo las readquiero. Entonces ya alguien tenía una acción, ahorita yo voy a readquirir la acción. Y la voy a readquirir con los beneficios que tiene la persona al que le estoy readquiriendo la acción. ¿Listo? Les quería como comentar esto, que va muy relacionado con las sociedades, que es el nuevo tema que vamos a manejar. Esta información, pues como siempre, mientras lo socializamos, ustedes lo van a poder ver en YouTube, cada una de las diapositivas, y ahí van a poder tomar apuntes y pues repasar. Ya la última parte es la distribución de los temas. ¿Qué vamos a exponer?
Sociedades, ustedes, no sé si de pronto, yo creo que en principios de contabilidad tuvieron que ver algo de sociedades. Acá lo vamos a refrescar. Sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades en comanquita por acciones y simples, sociedades por acciones de hecho y simplificadas, sociedades de hecho y unipersonales y sociedades sin ánimo de lucro. Estos son los 6 temas. ¿Cómo hacemos? Voy a crear un foro donde cada grupo me va a decir los integrantes, ¿listo? Una persona por grupo puede participar en ese foro porque no da nota, sino que lo creo para que ustedes asignen los grupos. Entonces, grupo 1. Para los participantes. Sí, para decirme los participantes, y a medida que me los van, yo creo que eso lo podemos hacer entre hoy y mañana para yo irle distribuyendo los temas. Entonces, no sé, Fernanda, me voy a hacer con tal persona, entonces yo le escribo en el foro, usted me realiza de la exposición de las sociedades por acciones, un ejemplo, ¿sí? Ricardo, tengo este grupo, usted me lo coloca en el foro, pero solo encarguen a una persona para que asigne los integrantes en el foro, ¿listo? Solo una persona. ¿Estoy de acuerdo, chicos? ¿Les parece bien así para que lo hagamos como más ordenado? Para no hacerlo acá porque Sí, profe. de pronto todos no están ahí. Sí, profe, para organizarnos y que no nos vayamos a confundir. Sí, entonces ustedes ya, como ustedes pueden trabajar con los, en total ustedes son 35 personas. Entonces por eso los grupos los hice ya, son 36.